proceso comunicativo, digamos así, de manera básica, contempla emisores o emisor y receptor o receptora, o emisora, perdón, y por supuesto contempla el mensaje, el contexto, como bien dice Manuel, también el medio, es decir, cómo lo utilizamos, y el proceso comunicativo no necesariamente es solo el tradicional, que es el verbal, sino también hay otros procesos comunicativos. Pensemos, por ejemplo, en el lenguaje de señas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el lenguaje corporal. Nosotros cuando hablamos transmitimos algo, desde la forma en la que gesticulamos, cómo nos expresamos. Hay quienes somos más expresivos y expresivas que otros, ¿no? Hay quienes son un poco más, digamos, como se dice cotidianamente, como cara de palo, parece que no expresa nada, ¿no? De todo hay, pero todos comunicamos algo y eso es fundamental que lo tengamos claro. El proceso comunicativo también, como de acuerdo a lo que decían, requiere entonces de retroalimentación entre emisor y receptor. Cuando solamente yo emito un mensaje y no me percato en todo caso de la respuesta que tuve, seguramente no estoy comunicando, sino que estoy difundiendo. Y hay una diferencia entre difusión y comunicación. La diferencia esencial es cuando se difunde algo, yo me interesa difundir una idea y ahí está. Pero no me voy a esperar a ver cuál es la retroalimentación, qué me dicen los receptores o receptoras respecto a lo que estoy difundiendo, sino que solo la difundo. Y la comunicación sí requiere de reconocer y de saber qué es lo que pasa con los receptores. Es decir, requiero de saber qué me está sucediendo para lograr que el proceso sea bilateral. Cuando el proceso es unilateral, estamos solamente difundiendo. Cuando el proceso es bilateral, es decir, que hay una retroalimentación, estamos comunicando. No podemos hablar de un proceso comunicativo cuando solo difundimos. Si yo soy integrante de un partido político y solo voy a dar mi discurso y no me percato de cuál es la reacción de la gente, no siento qué pasa con la gente, debo estar consciente que estoy difundiendo. Estoy haciendo incluso una actividad pues, posiblemente propagandística, pero no estoy comunicando. La comunicación requiere de un proceso de ida y vuelta, requiere de que veamos qué pasa con las comunidades. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque en los últimos tiempos una demanda de la ciudadanía cada vez más acusada es que quieren ser escuchados y quieren ser representadas realmente por sus representantes políticos. No quieren solamente que vayan y les digan cosas ustedes. Ustedes generan ideas desde el escritorio, desde su plataforma política y está muy bien. Pero es importante que ustedes vayan y corroboren si esas ideas políticas tienen la aceptación de la gente, si es que la gente se identifica con ellas o no, ¿cierto? Cuando solamente estamos difundiendo ideas nuestras, nos vamos a quedar cortos, porque ¿qué tanto estamos verificando que las ideas del partido como tal están siendo realmente recibidas con interés, que realmente va a identificar lo que la gente necesita y requiere? Entonces, a veces incluso el proceso solamente de difusión puede caer hasta un poco en cierta soberbia. Yo sé, yo que trabajo en el partido, yo sé lo que el pueblo necesita. No seamos soberbios, la verdad es que casi nunca lo sabemos, casi siempre tenemos que ir a preguntarles para saber realmente cuáles son las necesidades. Entonces, propongámonos ser realmente comunicadores, no solamente difusores de ideas, sino verdaderamente comunicadores. Y esa comunicación requiere de, primero que nada, de que tengamos muy claro que el proceso comunicativo es un proceso de ida y vuelta, que entendamos que el proceso comunicativo requiere de que seamos capaces de dominar cada vez más y ser sensibles a la necesidad de tener muy claro a qué nos referimos con comunicación. Comunicar es un proceso bilateral o multilateral, en el cual vamos a recopilar, a recoger todo lo que está sucediendo en el contexto para tener mejores elementos, mejores, y también a partir de ahí desarrollar mejores argumentos para comunicar luego con la gente, ¿sí? Entonces, comunicar requiere que yo aprenda a ser emisor, que es en buena medida lo que se aprende cuando soy orador o cuando soy oradora, ¿no? Pero también es importantísimo que aprenda a ser receptor o receptora. Si yo no sé escuchar, por muy buen orador que sea, puedo ser el mejor orador, pero si no escucho, no comunico. No comunico, porque no estoy escuchando lo que la gente me quiere decir. Y entonces, como integrante
de un partido político, insisto, es cada vez más importante que tengamos claro que lo que se trata es de comunicar, no solamente de discurrir, ¿no? Cuando solamente me encargo de ser un buen orador, me estoy quedando corto. Por eso es que el taller incluso se llama comunicación política y oratoria, u oratoria y comunicación política, ¿no? Porque es importante que tengamos claro que aquí sobre todo es comunicación política y la oratoria es una de las herramientas, pero no es la única. La otra herramienta fundamental es la escucha. Es decir, voy a intentar o vamos a intentar en este taller durante estas sesiones aprender sí a estructurar mejor nuestros discursos, pero aprender también sí a escuchar cada vez mejor y escuchar realmente a la gente, para que a partir de ahí construyamos. Cuando la gente es capaz de expresarnos sus necesidades y yo soy capaz de leerlas, de interpretarlas, de escucharlas, entonces establezco un proceso comunicativo. Y ese proceso comunicativo es fundamental que lo tengamos claro. Voy a compartir algunas cuestiones aquí con ustedes, me interesaba empezar con esta parte, pero voy a compartir con ustedes un poco una presentación que, perdón, tengo que decirles que tiene más o menos lo mismo que tiene la presentación que está en la plataforma, pero para no repetir exactamente las mismas imágenes, les voy a compartir una un poco diferente, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a ver justamente es esta necesidad de ver cuáles son las herramientas indispensables para transmitir mensajes. Y veíamos primero que nada lo que estábamos diciendo, reconocer que la comunidad es un grupo de personas que está vinculada por intereses comunes, ¿cierto? Eso es una comunidad, un grupo de personas que tiene intereses en común. A esa comunidad es con la que nos queremos comunicar, ¿sí? Comunicar viene del verbo latino comunicare, que significa compartir, intercambiar algo, poner en común. Comunicar es poner en común una idea, ¿no? Entonces nos remite justamente a esa voz latina que es comunis, que se refiere a lo común, a lo público. Por eso es tan importante lo que yo les decía. El significado de la palabra comunicar entonces está vinculada con comunidad, vinculada con ponerlo en común, con establecer contacto con lo público. Y a diferencia de difundir, que como bien está mostrada en esa imagen, de difundir, solamente difundo un mensaje, pero no estoy esperando la retroalimentación. Sí, un poco eso, un poco lo que estaba diciéndoles con ustedes. En cambio, el proceso comunicativo es un proceso de ida y vuelta, como lo muestra la posterior imagen. Después, la otra cuestión es que la comunicación tiene que ser eficaz y para eso, como bien les decía, tenemos que ser emisores y receptores en algún momento, receptores, emisores en otro, receptoras, emisoras, y que tenemos que tener muy claro también que hay canal y hay medio, hay un mensaje en la parte del medio, ¿no? ¿Qué es para que una comunicación sea eficaz? ¿Qué requerimos? Primero, requerimos comunicar algo que interese, es decir, algo que sepamos que o supongamos, intuyamos por lo menos que puede ser interesante para los demás y las demás. Muchos de nosotros, me cuento entre ellos, yo recuerdo que de joven, siendo estudiante de CCH, siempre he sido tan chorero como me escuchan ahora, siempre he sido así muy rollero. No es una cuestión que haya adquirido con los años, lo traigo desde muy joven. Y entonces me acuerdo que de joven en algún momento me cuestioné eso. Hablo demasiado, aviento muchos choros. Y yo me hice el propósito de dejar de hacerlo. Sinceramente, al mes abandoné mi propósito porque me di cuenta de que no podía. Para mí es esencial hablar, es una parte de mi ser, y dije, ni hablar, así soy. Más bien tengo que entender que lo que tengo que tratar de hacer es no decir tonterías o de tratar de no decir tanta basura para que lo que diga sea más o menos interesante para los demás y no aburrirlas, ¿no? O aburrirlos. Y esa fue mi intención inicial y luego me di cuenta que era importantísimo el proceso comunicativo. Entonces es importante que uno trate de generar contenidos que interesen. Y para eso es fundamental que uno también se interese en lo que está pasando en el entorno, en todo lo que pasa en el mundo. Cuando yo soy una persona interesada en lo que pasa en mi planeta, en lo que pasa en mi comunidad, en lo que pasa en mi entorno, evidentemente voy a tener contenidos que pueden interesar a los demás. Cuando no estoy interesado, difícilmente puedo hablar de lo que pasa en mi comunidad porque no la conozco. Entonces es fundamental que ustedes se interesen por su comunidad y lo que pasa en su entorno.
por su municipio, por su localidad, por su municipio, por su país, ¿no? Por su estado, por su país y por lo que pasa en el mundo también, porque eso les va a dar elementos para generar contenidos que interesen. Hay luego que tratar de hacerlo de manera interesante, que es un poco lo que estamos buscando ahora. ¿Cómo hacemos para que mi discurso sea algo bien estructurado, claro, para que pueda interesar a los demás y a las demás, ¿no? Y luego esto tiene una intención que es interesar a quienes nos escuchan. Y ahí hasta nos han dado claves. Seguramente les ha tocado leer o saber en los últimos tiempos en las redes sociales, por ejemplo, se nos dice que es importante, si yo voy a hacer un video, que yo tenga los primeros 20 segundos, que yo capte la atención de quienes están viendo el video para que se queden a verlo por lo menos 1 o 2 minutos, ¿no? Nos dicen también que no estructuremos videos de más allá de 2, 3, 4, 5 minutos máximo, porque nadie se queda a ver videos más largos que eso, ¿no? Hay ciertas reglas y pautas que están ahí. Sin embargo, yo les voy a preguntar y ustedes me van a contestar. ¿Les ha tocado ver algún video más largo que ese de 5 minutos y se han quedado a verlo completo? Sí les ha tocado. ¿Por qué lo han hecho? Si dicen que no más allá de 5 minutos es lo que da, ¿por qué es que se han quedado a ver videos largos? Le comentaba que, bueno, realmente cuando te quedas a ver algo más de un tiempo determinado, pues quieres porque tienes algún interés más allá en ese tema. Así es. Sí, principalmente porque es un tema de, pues, de interés para mí. Podrá no ser de interés general, pero algo fue que me convenció, algo fue que me, como dicen coloquialmente, algo me enganchó y con ello incluso me atrevo a decir que pierdo la noción del tiempo y no me fijo que me quedé 5 o 10 minutos viendo ese video. Me parece incluso que puede ser más tiempo y en noción o en sensación tengo la idea de que fue muchísimo menos o incluso el tiempo justo, pero no se hace tedioso como cuando es algo que pues no te interesa. Creo que, bueno, nos ha pasado mucho que utilizan ciertos factores que nos hacen llamar la atención, ¿no? Ciertos, tal vez, colores, sonidos. Aparte del tema de interés que tengamos, siento que es eso, que utilizan la forma de llamar nuestra atención. Fíjense, entonces a veces hay contenidos, por lo que nos dicen tanto Almadelia como Manuel como Mitzi, hay cosas que nos llegan a jalar tanto porque son interesantes para nosotros, por diferentes razones. Puede ser por razones estrictamente personales o por razones simplemente de que algo, como dice Manuel, nos engancha, ¿no? Y como bien dice Almadelia, también mucho tiene que ver en cómo lo decimos, en cómo está estructurado para que en todo caso jale nuestra atención, ¿no? Entonces, la regla famosa de los 5 minutos puede llegar a no cumplirse si es que somos capaces de generar contenidos interesantes, si somos capaces de hacerlo de manera que sea interesante para los demás. Cuando lo logramos, la gente se queda con nosotros, ¿sí? Por eso es tan importante en la comunicación, como yo compartí aquí en la presentación, por eso es tan importante que nosotros vayamos viendo esta posibilidad de lograr que el discurso, que lo que estamos diciendo sea interesante. Y eso lo vamos logrando si es que vamos, si somos capaces de captar cuál es la necesidad de escucha de los demás. Si yo voy a decir algo a mi comunidad y me doy cuenta que en mi comunidad hay una necesidad específica y soy capaz de captar esa necesidad específica y a eso dirijo mi pequeño discurso, seguramente voy a captar la atención, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Mucha gente que vive en la parte, todos los municipios colindantes con la Ciudad de México, trabajan o realizan actividades en la Ciudad de México. Tienen que venir a la Ciudad de México, ¿no? Ya sea para estudiar, para trabajar, por simple recreo, lo que sea, pero es mucho la actividad que se da acá. Se estima que la Ciudad de México tiene 9 millones de habitantes, solo lo que es la Ciudad de México tiene 9 millones de habitantes, esos son los que somos de acá de la Ciudad de México o vivimos acá en la Ciudad de México. Y se estima que durante el día más o menos llegan, bueno, ahora no por la pandemia, pero en general llegan en promedio entre 4,5 y 5 millones de personas a partir de las 6 de la mañana, empiezan a llegar a trabajar, a lo que sea, y para las 10 de la mañana más o menos ya somos 14 millones de personas en la Ciudad de México, ¿no? Que vienen para acá. Eso da como consecuencia, evidentemente, que es muy difícil que se trasladen rápido. Generalmente, los promedios de tiempo
varían dependiendo de dónde viven, pero puede ser de entre 1 hora y media o 1 hora 15 hasta 2 horas y media, 3 horas, dependiendo de dónde vengan, ¿no? Si yo vivo, por ejemplo, en el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, o en el de Chalco, el de Iztapaluca, y a lo mejor trabajando con mis compañeros empiezo a detectar que mucha gente que de allá trabaja acá, y a lo mejor propongo en un pequeño discurso, en una reunión, que hagamos un grupo de WhatsApp para coordinarnos y hacer una especie de grupo común para trasladarnos, porque alguien tiene auto y lo que sea, y a lo mejor compartimos gastos de gasolina y yo que soy parte del grupo, a lo mejor ofrezco que en las mañanas puedo venir y puedo traer hasta 3, 4 compañeros y se pueden armar grupos de diferente índole para que vengan y a lo mejor ya llegando acá se dejan una estación del metro acordada, a lo mejor Metro Aeropuerto, cualquiera de estas. Yo estoy en buena medida dando solución o dando una alternativa de solución a una problemática específica que existe en mi pequeño espacio. Y evidentemente esto da como consecuencia que seguramente el día que yo invito a estas personas con las que desarrollé esta actividad a tener una reunión de trabajo donde hablemos de cosas de los temas políticos de nuestra comunidad, es posible que tenga su atención. ¿Por qué? Porque me interesé en una circunstancia particular que yo detecto como problemática en mi comunidad. Y es posible entonces que tenga mayor éxito en esa comunicación porque logré trabajar en algo que nos genera interés común. Cuando simplemente lo que yo hago es llegar con volantitos e invitarlos a una asamblea, es probable que mi convocatoria sea muy corta, porque en alguna medida es poco probable que yo jale su atención. Es decir, mi comunicación entonces no está siendo completa porque no estoy entendiendo cuáles son las necesidades de mi comunidad y por lo tanto aquello que les quiero decir no los intereso. A quienes nos están escuchando no los intereso, no logro conectarlos ni jalarlos porque no me estoy conectando realmente con ellos, no me estoy comunicando realmente con ellos, sino que estoy tratando de difundir una actividad. La difusión de la actividad generalmente va a tener poca retroalimentación y poca respuesta porque no trae cosas interesantes para la comunidad. Incluso mis propios volantes habrá que ver qué características tienen y a lo mejor no están comunicando lo que queremos comunicar como para que vengan. Yo necesito comunicar de manera mucho más interesante aquello que quiero comunicar para lograr que la gente se interese y venga con nosotros, ¿sí? Ya sea que nos escuchan o nos lean o lo que sea, el proceso comunicativo requiere de que seamos muy receptivos a las necesidades de la gente. No solamente a mis necesidades, porque si me quedo solamente en mis necesidades, me voy a quedar siempre corta o corto. Requiero de tener claro que el proceso comunicativo es fundamental que yo como buena comunicadora o buen comunicador, perdónenme, es fundamental que sea sensible a las necesidades de mi receptor. Si no lo soy, no estoy estableciendo comunicación. Lo que estoy haciendo es una difusión de ideas, que es válido absolutamente, pero debo tener claro que es solo una difusión, que no es comunicación. Si quiero comunicar realmente, necesito ser sensible a las necesidades de mi interlocutor, de mis interlocutores e interlocutoras, ¿sí? Y por eso es tan importante que para hacer una comunicación eficaz tengamos claro eso. Esto debemos de cuidar nosotras y nosotros cuando comunicamos. La relevancia, o sea, el qué decimos, cómo lo decimos, qué relevancia tiene para los demás. La posible originalidad, aunque no es fácil, o sea, es casi imposible ser originales todo el tiempo, es importante que cada una y cada uno de ustedes busquen hacerlo con su estilo personal. No imiten nunca a nadie, por favor. Por favor, no hagan eso. Desarrollen su estilo, afinen su estilo, su manera de decir las cosas. Todas las formas de decir las cosas se valen y solamente vamos a ser originales cuando las decimos como nosotros queremos decirlas, como nosotras queremos decirlas. Si yo invito, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero muy real. Ustedes pídanle a alguien que narre un partido de fútbol unos 5 minutos y van a ver que va a sacar de inmediato un estilo de algún narrador conocido, ¿no? Va a hacerlo como, ¿cómo se llama uno que es muy famoso de Televisa? Perro, le dicen Perro Bermúdez, ¿no? Algo así. Lo van a imitar de inmediato o van a imitar a cualquiera de ellos. No van a intentar hacer una narración con su estilo personal, sino que van a apropiarse de un estilo X. Y eso lo hacemos muy comúnmente y yo digo, se vale de pronto para empezar a trabajar, pero siempre y cuando mi intención sea llegar a ser original, o sea, llegar a ser
y a desarrollar estrictamente mi voz. ¿Cuál es la voz de cada uno de ustedes? ¿No? A mí no me interesa cuál es la voz si se parecen en la forma de comunicar a una gran comunicadora o un gran comunicador. Me interesa sobre todo escucharlos a ustedes, porque lo que yo quiero cuando yo, por ejemplo, más adelante vea sus videos, es ver su estilo. Y a partir de eso darles mi opinión, mi retroalimentación, para que vayamos un poco trabajando cada quien en ir paulatinamente afinando nuestro respectivo estilo. Entonces, vamos a ser originales siempre y cuando seamos fieles a nosotras y nosotros mismos. Y nosotros y nosotras lo que hacemos es verificar cómo es que yo quiero comunicar las cosas, cómo es que las quiero decir y soy fiel con eso. ¿Sí? A partir de mis características, tampoco tengo que impostar la voz, por ejemplo, para decirlo, ¿no? Que es muy común en cursos de oratoria que de pronto les enseñan cómo impostar la voz, cómo manejarse, cómo manejar el cuerpo y esas cosas. Yo no les voy a decir eso porque honestamente no creo en eso. Les mentiría si yo les dijera que voy a mostrarles eso porque nunca creí en eso. Fui a 2 o 3 cursos de oratoria de los cuales me salí justamente porque intentaban eso, darme un estilo impostado en el cual yo no creía, darme un estilo totalmente formal en el cual me hacían muy tieso. Y yo les decía, soy de un poco desgarbado y soy como soy. Y dije, no, pues tengo que comunicar las cosas de acuerdo a como yo soy. Y mi recomendación personal es comuniquen con autenticidad, con originalidad, porque entonces la gente les va a creer. Cuando comunican, perdón, pero cuando comunican como político tradicional, como política tradicional, la gente les dice, ay, suena como siempre, como todas, como político, impostado, y no les creen. ¿Por qué no les creen? Pues porque la verdad es que suena un poco falso. En cambio, ustedes vean aquel político, aquella política que es capaz de expresar las cosas exactamente como es, puede ser criticado por cómo lo haga, sí, por supuesto, pero la gente le cree. Y es importante que eso lo tengamos claro, ¿sí? Que la gente al final lo que quiere es verlas y escucharlos, verlos a ustedes. No a la persona a quien quieran imitar, sino a ustedes. ¿Cómo quieren transmitir las cosas cada uno y cada una de ustedes, ¿no? Hay, por supuesto, referentes. Yo, como les decía, no estoy en contra de los referentes, pero son no solo esos referentes para que a partir de ahí desarrollen su estilo propio, ¿sí? El referente solamente me va a servir como eso, como referencia para empezar a estructurar mi forma de decir las cosas. Y ustedes la mayoría de ustedes están en un precioso momento, son todas y todos ustedes gente muy joven que están en proceso formativo, que algunos ya terminaron una carrera y están empezando otra, algunas están terminándola. Es decir, están en todo ese proceso de formación y están en un momento precioso en el cual están consolidando todo su cuerpo ideológico, ¿no? Entre los 18 y los 30 años los seres humanos más o menos le vamos dando forma a nuestro cuerpo ideológico, nuestra forma de ver la vida, vamos estructurando ideas en todos los ámbitos y también un poco la forma en la que comunicamos se va estructurando en este momento de la vida. Entonces, están en un momento precioso para que vayan consolidando su forma de decir las cosas. Para quienes ya estamos un poco más allá de esta etapa, de todas maneras podemos aprender y a reaprender a un poco comunicarnos de manera diferente. Y de eso se trata esto, de que vayamos siendo capaces entonces de comunicar las cosas de tal manera que podamos finalmente lograr este contacto con los demás. Si nosotros trabajamos en aras de eso, seguramente vamos a lograr seres originales, ¿no? Y vamos entonces a entender que lo que decimos tenemos que verificar si es útil para quienes lo decimos. Hay que tratar de comunicar cosas que sean útiles para quienes lo decimos. Si lo que estamos diciendo no es útil para quienes estamos hablando, también digámoslo así. Se vale, por ejemplo, tener una comunicación sin mayor chiste. Sí, porque yo, por ejemplo, siempre digo, a mí me puede encantar el chisme, me puede encantar chismear con una persona, por supuesto, es rico también. Mientras yo no tenga la intención de generar intriga o lastimar a nadie, está bien enterarse de todas las cosas que pasa, está bien enterarse de los chismes de la gente famosa, está bien. Lo que yo no creo que esté bien es juzgar sus actos, porque al final yo quién soy para juzgar el acto de ningún otro ser humano, ¿no? Yo sí creo que al final es lógico que uno se interese en lo que pasa con la gente famosa, es lógico que uno se interese con lo que pasa con mi amiga de al lado, con mi amigo de al lado, pero lo que no es lógico es que yo me interese por juzgar ese acto, porque eso ya no es útil para el otro ser humano. Al otro ser humano, ¿en qué lo ayudo o en qué le es útil que yo lo juzgue?
para nada, ¿no? ¿En qué es útil para la comunidad que yo la juzgue a la comunidad? Es útil para la comunidad que yo en todo caso proponga cosas que puedan ayudar a la gestión para solucionar problemas. Eso es útil, ¿cierto? Pero juzgar los actos comunitarios, ¿a quién le sirve? El acto comunitario en todo caso tiene que ser juzgado desde una autocrítica y desde una autogestión en la comunidad, que la gestión, la mayoría de la comunidad tiene que tomar decisiones al respecto, no yo desde fuera, ¿sí? O yo solamente como que me erija como casi el gurú de lo que debe de ser en la comunidad. No, renuncien a esa posibilidad, renuncien a esa postura, intenten siempre, primero que nada, verificar si es útil para la comunidad lo que están tratando de comunicar. ¿Qué tanta utilidad tiene para la comunidad? ¿Sí? Hay que entender también un poco que hay matices en la forma en la que nos comunicamos. Abajo en la presentación dice que hay una diferencia o matices entre lo que significa hablar o oír, hablar o decir, oír o escuchar, mirar y ver. Hay pequeños matices, no hay tanta diferencia entre uno y otro como muchos luego nos dicen, no, es que es muy diferente hablar a decir, ¿no? O como luego el ejemplo más común, como decía José José, decía, casi todos sabemos creer, pero pocos sabemos amar, decía esa canción de José José. Y yo siempre digo, bueno, la verdad es que esos matices son matices ahí muy pequeñitos. En realidad, la gente luego presume de amar, de saber amar, y la verdad es que luego a veces esa presunción no siempre es real y a veces ni siquiera sabemos querer. Entonces, ¿para qué decir tanto o hacer tanto énfasis en los matices? Lo importante es que si decimos que somos capaces de decir cosas, hay que ser capaces de decirlas con cierta esencia. Si somos capaces de hablar, seamos capaces de hablar con cierta consistencia y coherencia, ¿no? Entonces, esos matices hay que tenerlos en cuenta, pero hay que tenerlos en cuenta para lograr que sean de mejor calidad. Es decir, si yo soy capaz de encontrar la diferencia entre los matices entre oír y escuchar, y digo que escuchar es poner atención de fondo, y oír nada más es como estar ahí, pero no poner atención a lo que se está diciendo, ese matiz vale la pena, ¿no? Pero siempre y cuando lo tenga claro. Y la sesión próxima vamos a hablar un poco de esta capacidad de escuchar que es tan importante, ¿no? Pero es importante que esos matices los tengamos claros, pero no nos quedemos muy atorados en entender la diferencia entre ellos y otros, porque lo importante es que seamos capaces de estructurar un discurso sólido, bien coherente, bien estructurado, sensato, pero también que seamos capaces de poner atención a lo que los demás nos dicen para que luego también desarrollemos la habilidad de entregar respuestas acorde con lo que ellos o ellas me están expresando como su necesidad. Si yo soy capaz de escuchar con atención todo lo que ustedes me están diciendo y lo que me dicen con su lenguaje corporal y lo que me han dicho en su presentación, entonces seré capaz de entregar o desarrollar una propuesta de curso-taller que sirva mejor y sea más útil a sus necesidades, ¿sí? Si yo solo les pedí que se presentaran para sacar y correr tiempo, entonces no lo estoy escuchando. Pero yo traté de poner atención a todo lo que ustedes me decían para que eso me sirva como punto de guía para tratar de identificar claramente cuáles son sus necesidades y en este lapso irlo interpretando de manera tal que aquello que trabajemos ahora sea útil para ustedes. Y entonces estaré logrando con ustedes un proceso de comunicación. Si solo me voy por mi programa y yo ya lo tengo estructurado y no escucho lo que ustedes dicen y no me doy cuenta, entonces no voy a trabajar. Por ejemplo, una cuestión que tengo clara ahora es que la mayoría de ustedes, todos ustedes son muy jóvenes. Si yo hago referencias, como recientemente hice la de José José, por ejemplo, tengo que darme cuenta de si esas referencias van a ser claras para ustedes, porque ya me ha tocado que de pronto hago mis referencias de generacionales y hago referencias de música y luego hay canciones que me dicen, no, pues no, ni conocí al cantante, ¿no? Entonces tengo que buscar que las referencias sean más o menos comunes a ustedes. La mayoría de ustedes son muy jóvenes, entonces tengo que pensar en algunas referencias. Como no soy experto en música de gente tan joven, muy probablemente yo más bien si cito, por ejemplo, que me den algún ejemplo de música de reggaetón, a lo mejor les digo, díganme, porque yo no conozco una sola, ¿no? Porque el género nunca ha llamado mi atención, pero a lo mejor tiene cualidades que yo no le reconozco por una cuestión generacional, no lo sé.
pero tendría que pedirles recomendaciones a ustedes y más bien tendré que ser capaz de escuchar, ¿no? No pretender saber algo que no domino, sino tratar de escuchar para que en esa medida yo me haga de mejores elementos para satisfacer las necesidades de ustedes como grupo de trabajo muy joven, que es la mayoría del grupo, ¿no? Entonces, la comunicación efectiva por eso mismo es el intento de poner en común, ¿no? También no podemos dejar de lado de que en la comunicación se involucran también emociones, no solo palabras. El ser humano tiene emociones. El ser humano cuando estamos comunicando no comunicamos solo palabras, comunicamos ideas, comunicamos emociones, comunicamos satisfacciones, insatisfacciones, comunicamos acuerdos o desacuerdos, comunicamos enojos y gozos, es decir, comunicamos un montón de cosas todo el tiempo que estamos diciendo, es decir, no estamos comunicando solo palabras, no estamos solo hablando. Cuando alguien habla, está externando algo. Ahora que ustedes estaban diciéndome un poco por qué habían tomado el taller o por qué estaban acá, me externaron un poco cuáles son sus necesidades, me dijeron con sus palabras qué es lo que estaban buscando, ¿no? Están buscando estructurar una mejor forma de comunicarse, una forma de hacerlo de manera más clara. Algunas de ustedes y algunos de ustedes me dijeron, hicieron hincapié incluso de que les da un poco de hablar, un poco de temor a hablar en público, ¿no? Y yo tengo que ser consciente de eso y tengo que seguramente hacer hincapié en ese tema. ¿Por qué nos da temor hablar en público? Si yo no hago caso a esto, evidentemente lo voy a dejar pasar y no, le voy a hacer, no voy a tomar en cuenta lo que ustedes expresaron. Y por eso me interesa un poco abordar ese tema. Y les pregunto ahora, ¿por qué nos da al principio o todas las veces temor hablar en público? ¿A qué creen que se debe ese temor? ¿Por qué es que nos da un poco de miedito de pronto pararnos frente a un auditorio y empezar a externar nuestras ideas? Si ya van acá pueden levantar la mano y yo puedo identificar quién quiere hablar. Creo que principalmente es la inseguridad, el temor a ser juzgados. Creo que es lo que engloba todo. Uno como persona, inseguridades, creo que todos tenemos inseguridades. Y creo que es eso, el temor también a ser juzgados, a no saber acerca de un tema al 100% y que te puedan corregir. Entonces es un miedo, creo totalmente que es un miedo. Perfecto, gracias. Bien, gracias. Coincido con lo que comentaba Alma. Efectivamente, para mí es un miedo que no nos enseñan desde pequeños a desarrollar y principalmente es, pues, más que al que nos vayan a juzgar, es al fracaso, creo yo. Miedo al tratar de comunicar un mensaje y fracasar en el intento. Muy bien. Estoy de acuerdo con mis compañeros. Más que nada es la inseguridad. Al momento de hablar, que no sepamos expresar las palabras necesarias, que se vayan a burlar de nosotros, o que vayan a decir, no, pues está hablando si él no sabe. O sea, me siento que esa es la inseguridad que la mayoría de nosotros tenemos al pararnos enfrente de un público. Ok, sí, miren, los tres, yo coincido con los tres, pero tenemos que ir un poco a la raíz del porqué. Generalmente no podemos dejar de lado esto que sucede. Los hogares mexicanos no se estimulan, vamos, no se hace un trabajo desde la familia de buena autoestima, es decir, es muy común que hay como sanciones cuando intentamos hablar nos paran, ¿no? De niños, ¿no? Espérate, no te toca hablar en este momento, Manuel, estamos hablando de los adultos, cállate. Entonces, hay como una sanción que hace que vayamos creciendo a veces con más inseguridades algunos que otros. En hogares que por el contrario estimulan la participación, que te permiten hablar, te encuentras niñas y niños que a los 3 o 4 años ya andan hablando por todas partes y hablan con todas y con todos, y esas niñas y niños van a crecer con mucha mayor certeza y seguridad. Es decir, lamentablemente nuestros temores y nuestros miedos para expresarnos frente a otros, a veces lamentablemente están dados desde nuestros hogares. Tenemos que reconocer que desde ahí viene y tenemos luego que superar eso, ¿no? Tenemos que ser capaces de irnos un poco por encima de esta circunstancia y empezar a atrevernos. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando yo me paro frente a un público a hablar? Decía Emanuel, el temor al fracaso. ¿Lo peor que puede pasar es justamente el fracaso? ¿O qué es lo peor que podría pasar si yo me paro frente a un público a hablar? ¿Qué es lo peor en su opinión? ¿Qué es lo peor que podría suceder?
puede ser que se burlen de ti o que ni siquiera te pongan atención. Exacto, puede ser que se burlen de ti o ni siquiera pongan atención. ¿Qué otra cosa? Seguramente lo peor que puede suceder es que hagamos el ridículo, ¿cierto? Pati, ¿vas a decir algo, perdón? Sí, digo, lo que peor nos puede suceder es, por ejemplo, que tartamudemos y que nos juzguen de cómo estamos vestidos o cómo estamos peinados. Lo peor que nos puede suceder, justamente como bien dice Pati, como bien dice Fátima, es hacer el ridículo, que se burlen de nosotros, que juzguen nuestra forma de hablar, nuestra forma de peinarnos, nuestra forma de vestirnos. Todas esas cosas, ¿yo puedo controlarlas? No, ¿verdad? Nada de eso puedo controlar porque es la opinión de los demás. Lo que sí puedo controlar es cómo me sienta yo, ¿cierto? Yo me visto en la mañana, me peino en la mañana, voy a salir a hacer mi presentación y tengo que ir por lo menos contento de cómo estoy. Si yo en este momento que estoy frente a ustedes pienso, ay, es que escogí mal la camisa, escogí mal el suéter, voy a perder demasiado tiempo distrayéndome con esas cosas. ¿Son importantes? No lo son. Ustedes, díganme honestamente, ¿se fijaron antes de que yo mencionara el suéter y la camisa, qué suéter y qué camisa traigo? No. No, en general la mayoría no se fijaron porque no es importante. Seguramente se fijaron más o estuvieron más al pendiente en todo caso de mi movimiento corporal, se dieron cuenta de que me paso mucho la mano por el cabello, ¿no? Que es un tic que tengo. Si estoy preocupado por controlarlo, estoy perdido. Tengo que dejar de ponerle atención a esas cosas y tengo que concentrarme en lo que quiero decirles. Si yo estoy concentrado en mi mensaje, no voy a estar concentrado en que los demás piensen de mí, en lo que los demás piensen de mí. No voy a estar pensando en si voy a hacer el ridículo. Me voy a concentrar en lo que quiero decir. ¿Qué es lo importante de pararse frente a un público? ¿Cómo voy vestido? ¿Cómo voy peinado? No. ¿Cómo gesticulo? No. Lo importante es qué quiero decir. Lo importante es mi mensaje. Concentrémonos en nuestro mensaje y esa es una primera condición para empezar a dejar de tener temor frente a hablarnos frente al público. A mí, un temor que sí me da es que yo vaya a hablar de un tema que no domino y me pongan ahí frente al público y digo, ¿qué voy a decir? Ahí sí me da un poco de temor porque entonces digo, ¿y cómo lo voy a abordar? Es que ni siquiera lo preparé. Eso sí, no se lo permitan. Prepárense antes de hablar. Poco a poco, después van a ir desarrollando además la capacidad de improvisar y hasta eso les va a dejar de dar temor. Pero la primera gran condición para tener seguridad es preparen lo que van a decir. ¿Sí? Tengan claro cuál es su mensaje. Muy bien, pues retomamos entonces, si no tienen inconveniente, ya los demás se van incorporando poco a poco. Vamos a rematar un poquito esta presentación, les voy a compartir pantalla en lo que van llegando sus compañeras y compañeros de lo que estábamos un poquito hablando. Quisiera nada más rematar con algunas cuestiones que son importantes también para que luego vayamos a una actividad que quiero que hagamos ya en grupos de trabajo, ¿no? Aquí un poco de lo que estábamos hablando de las ideas, yo decía que no solamente transmitimos palabras, sino que transmitimos ideas. Y en esas ideas van incorporadas, por supuesto, todos nuestros valores, todas nuestras emociones, toda nuestra forma de ver el mundo, casi, casi. Y tenemos que tomar en cuenta eso, que cuando nos comunicamos, nos estamos de alguna manera un poco reflejando, casi diría yo, desnudando ante los demás y las demás. Es decir, las y los demás pueden conocernos mucho a partir de lo que vamos diciendo, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en claro que no todas las ideas que nosotros expresamos son buenas ideas. Una buena idea produce valor y el valor genera satisfacción. Si aquí se percatan un poco esas imágenes, en la primera imagen, donde dice no toda idea es una buena idea, está un foco tradicional de estos focos que todavía eran de 100, de 60 watts, que consumían muchísima energía. Ya el segundo foco, en donde es una buena idea, produce valor, ya es un foco ahorrador, que ya tiene ciertas características que ayudan a hacer un consumo menor de energía.
Y el tercer caso ya es un caso de donde dice el valor genera satisfacción. Es un caso de un foco de los más modernos tipo LED que todavía hacen menor consumo de energía y que duran más, ¿no? Cada una de las cosas que decimos puede debemos estar conscientes de que todo lo que comunicamos tiene su polo positivo y su polo negativo. Es decir, no podemos partir del hecho de que todo lo que decimos es genuinamente bueno o genuinamente malo. Tampoco podemos partir del hecho de que todo lo que nosotros producimos como comunicación, como mensaje, es la verdad. Es decir, cuando nosotros comunicamos, estamos transmitiendo nuestra verdad, nuestra percepción de las cosas. Esa siempre va a estar sujeta a interpretaciones y evidentemente va a tener un valor. Ese valor va a depender en buena medida de qué tanto lo estoy fundamentando, como yo decía. Si yo tengo cada vez más claro el tema del que voy a hablar, seguramente mis inseguridades y temores van a ir desapareciendo, pero además va a ser evidente para los demás que estoy diciéndolo con absoluta certeza y seguridad porque es algo en lo que creo, es algo con lo que yo comulgo. Cuando una de las cosas que más se recomienda a los vendedores cuando se hacen cursos de ventas es tienes que creer en tu producto para venderlo. Si no crees en lo que estás vendiendo, no lo vas a vender nunca. Y perdón por la comparación, que es un poco prosaica, pero se los hago respecto a esto. Si el mensaje político, si las ideas políticas que yo transmito, no creo en ellas, nadie me las va a comprar, ¿eh? Nadie va a estar de acuerdo conmigo ni se va a ir adelante. Si me dicen aquí, déjenme ver, tengo unas manos levantadas, entonces vamos a dar la palabra. Justamente le iba a comentar sobre eso. ADN, el grupo al que pertenezco, el año pasado hizo un curso de liderazgo político. En esa parte, la comunicóloga que lo impartió nos explicó que para que nosotros podamos expresar bien a un público en general, aparte de quitarnos esa parte de la pena, la vergüenza, es creer en lo que estamos hablando. Es la manera clara y concisa en la cual vamos a compartir nuestros ideales referente al tema en el cual se esté tratando. Y gracias a eso vamos a tener un desarrollo mayor con la audiencia y también con público que no sea necesariamente de esa audiencia, como lo mencionaron al principio. El poder hacer que personas externas también se interesen con lo que nosotros estamos compartiendo, así sea en esta parte del ramo social o dentro de la parte del trabajo. Ver cómo nuestro discurso sea particular, pero al mismo tiempo general, para poder englobar y atraer y captar a más personas y mayor atención. Sí, y yo les diría ahí, tiene toda la razón en la recomendación, yo les diría ahí nada más que agregaría esto. Es importante que esta estructuración de discurso sea muy particular, es decir, sea mucho a partir de que ustedes crean en él. Sí es importante, como dice Carlos, que también tengamos en mente el interés general, que sea interesante para los demás, pero yo les diría, denle prioridad primero que nada que ustedes crean en él, porque eso les va a dar como consecuencia que van a ser originales porque van a ser auténticos. Poco a poco irán desarrollando esta habilidad, además de conectarlo con el interés general, pero no se apresuren, vayan primero por reconocer, identificar claramente que ustedes, aquello de lo que están hablando, en cada ocasión que se paren frente a alguien, es algo en lo que creen. Si ustedes logran eso, seguramente van a lograr transmitirlo, porque al final van a lograr esa originalidad de la que les hablo. Si yo hablo en aquello en lo que creo, o hablo de aquello en lo que creo, perdón, evidentemente voy a lograr ser auténtico, ser original. Si yo estoy muy preocupado por verificar otros elementos adicionales, puede ser que me confunda y eso me genere un poco de inquietud y me genere también inseguridades. Insisto, el primer gran requisito que yo les recomiendo para lograr adquirir paulatinamente seguridad cuando me voy a parar frente a un auditorio es dominar lo que voy a decir. Segundo, creer en lo que voy a decir. Yo creer en lo que estoy diciendo, que no me lo está diciendo nadie, sino que es mi percepción y mi convicción personal. Porque eso me da seguridad. Yo lo transmito.
¿Puedo estar equivocado? Por supuesto que puedo estar equivocado, que esa es la otra condición, que yo esté dispuesto a escuchar lo que se me dice y escuchar quiere decir estar abierto sobre todo a las críticas, porque es muy fácil escuchar o estar abierto al elogio, ¿no? Es muy fácil que te digan, lo haces muy bien, y entonces uno está siempre con los oídos muy abiertos y escucha muy claramente. No es tan fácil estar abierto a la crítica, porque la crítica nos duele, la crítica nos pega, nos golpea, es como un mazazo que te dan de frente y entonces no es fácil asimilarlo. Tenemos que aprender a estar abiertas y abiertos a eso también, porque eso nos va a permitir crecer. Cuando alguien me hace una crítica, yo en ese momento mi recomendación es no se casen con esa crítica en ese momento, escúchenla, no respondan de inmediato ante ello y más bien dense tiempo para reflexionar. Ofrezcan a la persona, si es que va a haber una necesidad de retroalimentación posterior, ofrezcan a la persona darles una respuesta más clara y más precisa un poco más adelante. Después denla, siempre buscando el diálogo. Pero cuando contestamos de inmediato a una crítica, generalmente vamos a contestar de manera intempestiva, impulsiva y poco sensata y poco racional. Cuando ya después de un tiempo de escuchar la crítica yo lo pienso con calma, digo, uy, de entrada yo iba a reaccionar y iba a decir no estoy de acuerdo, ¿no? Pero ya que lo pienso con calma, ya lo veo con calma y digo, ay, creo que tenía razón en esto y en esto, tengo que trabajar en ello, pum, pum, pum. Y a lo mejor ya luego vas con la persona y dices, fíjate que estuve pensando lo que me dijiste y tienes razón, yo tengo que trabajar en esto porque efectivamente no se me escucha con claridad porque hablo demasiado rápido y entonces pierdo claridad en mi mensaje, por ejemplo, ¿no? Que fuera una crítica, por ejemplo. O es verdad, no me había percatado de que efectivamente manoteo demasiado y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas que uno recibe como retroalimentación, uno tiene que estar muy dispuesto a mantener los oídos muy abiertos. Y eso requiere de una tranquilidad y una ecuanimidad que, para empezar, solo se va a obtener si es que me abstengo de contestar de inmediato. Cuando contestamos de inmediato, créanme, nos va a dominar el impulso. Nos va a dominar incluso hasta un poco el enojo, si es que la crítica que nos hacen es fuerte, puede ser que hasta un poco me enoje con eso. Es inevitable. Como seres humanos, frente a una cosa que nos confronta, reaccionamos de inmediato. Y esa reacción impulsiva de inmediato no está bien ni mal, solamente es una reacción impulsiva que lo más probable es que no está matizada, no está dada a partir de la reflexión y por lo tanto puede ser que no sea precisa mi respuesta y no sea sensata, sino que esté muy dominada por la emoción. Y lo más sensato es que uno busque poco a poco lograr, digamos, la tranquilidad antes de contestar a una crítica fuerte. Pero nace justamente de que ustedes, como bien decía Carlos, siempre partamos de estructurar discursos en los cuales creamos. Si yo digo cosas en las cuales creo, voy a ser sujeto a crítica, por supuesto también, pero yo tendré siempre la convicción y la necesidad de saber que sí creo en eso. Les voy a poner un ejemplo en este momento muy actual. En este momento el diálogo que se da en las redes sociales no es diálogo, es confrontación, ¿cierto? Nada más hay una descalificación permanente. Yo opino algo o pongo algo en Twitter y de inmediato me caen avalanchas de opiniones contrarias, ¿no? Acabo de publicar hace unos días en Twitter que si a alguien le interesaba podían examinar hay un glosario de diversidad sexual que publicó el CONAPRED que me parece que aborda el tema de manera muy interesante para quienes estén interesados en el tema, ¿no? Y por ahí alguien me dijo que por qué publicaba esas cosas, que si yo estaba a favor en todo caso de ya saben, ponen groserías, que si estoy a favor de los jotos, que no sé qué, de las, ¿no? Ya saben, esas cosas que yo decía, pero qué necesidad, yo solamente puse un texto en el cual digo, si alguien está interesado en el tema, por favor, ahí pueden verlo y verlo un poco más adelante. Pero hay una como necesidad de confrontar y de insultar sin establecer diálogo. Y la verdad es que lo que hay que establecer es más bien un diálogo político, porque hay gente nefasta en cada uno de los partidos políticos que existen en México, sí. ¿Hay gente valiosa en cada uno de los partidos? Sí. Es decir, hay de todo. ¿Hay ideas valiosas en cada postura política? Sí. ¿Hay ideas que poco se entablan con lo mío? También. Pero tengo que tener los oídos abiertos porque no puedo suponer que solamente voy a dialogar
con aquellos que piensan exactamente igual que yo, porque entonces no voy a aprender a dialogar con la mayoría de la población. Adelante, Manuel. Justo en ese sentido que expresa hoy en día, no nada más en el tema de la comunidad LGBT, sino en diversos temas, existe pues esa tendencia a, en lugar de tener un diálogo o una conversación fructífera, pues tenemos confrontaciones o tenemos ataques. En este escenario, usted, ¿cuál es su opinión para que nosotros podamos mantener tanto una buena imagen, una imagen diplomática, como para tratar de pues evitar ese tipo de conflictos? Deberíamos buscar la manera de dialogar pues respetuosamente con las personas que nos atacan, propiamente dicho, o en su defecto deberíamos de evitar completamente este tipo de debates y no prestarles mayor atención. ¿Cuál es su recomendación? Sí, hay son varias recomendaciones, Emanuel, y para todos los demás se les voy a decir. En ese sentido, mi recomendación es la siguiente. Primero, profesionalmente hablando, hay que tratar de establecer siempre vínculos de diálogo. Entonces, siempre dialoguen, pero siempre dialoguen desde un lenguaje muy respetuoso primero. Cuiden mucho de que el lenguaje sea respetuoso, el que ustedes emiten, y que siempre sea, primero, yo diría que precedido de una reflexión. No contesten de inmediato frente a algo, sobre todo si esa expresión del otro, de la otra, de los otros, es agresiva, incluso grosera. Contesten siempre precedido, insisto, de una reflexión. ¿Qué voy a contestar? ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? Y luego vayan redactándolo o vayan expresándolo si es que es un audio el que van a enviar. Siempre con un lenguaje respetuoso. Por favor, yo les diría que para propiciar el diálogo es fundamental que rescatemos la posibilidad de establecer diálogos a partir de un lenguaje respetuoso, pero también, si es que hay necesidad, que sea muy claro y definitivo respecto a su idea. Es decir, no renuncien a su convicción, dialoguen a partir de su convicción. Y solamente aquellos casos, Emanuel, aquellos casos para todas y todos, en los cuales ya la persona de plano no muestra ninguna, a partir a lo mejor 2 o 3 intercambios, no muestra ninguna apertura para establecer un verdadero diálogo e insiste solamente en la descalificación del insulto, ya ahí mejor, yo siempre sugiero que en ese momento ya mejor renuncien a seguir con el diálogo y más bien respetuosamente díganles: no hay posibilidades abiertas de seguir dialogando, lo más sensato es que hasta aquí corte mi comunicación, y córtenla precedida de un aviso, ¿no? No voy a responder nada más a esto porque no hay una disposición a dialogar realmente. Insisto, para dialogar es condición escuchar, y después, antes de contestar, mi recomendación es tómense un tiempo para hacerlo. No contesten de inmediato, porque generalmente nuestras reacciones inmediatas casi siempre van muy bañadas de muchas emociones y a veces de una necesidad impulsiva de contestar frente a algo. Si es un diálogo con una persona con la que tienen confianza, que es un conocido, amigo, con quien pueden dialogar, ahí sí permítanse un poco más los exabruptos, porque al final hay confianza para hacerlo. Pero si no es así, si es un diálogo político con un interlocutor con quien no tienen un trato cotidiano y que puede haber este riesgo de los roces, yo digo, se vale dialogar en las diferencias, por supuesto, son los diálogos que más nos enriquecen, pero esas diferencias tienen que estar expresadas con respeto y con una precisión que me dé claramente idea de qué es lo que piensa el otro o la otra, para poder establecer un diálogo abierto. Yo sí creo, y me parece, soy un verdadero promotor de aprender a establecer diálogos. Ahora, también soy un convencido de que a la mayor parte de la gente nos hace falta aprender para saber dialogar. No sabemos dialogar porque generalmente no escuchamos lo que el otro nos dice. Y por eso es que la próxima sesión va a estar muy vinculada con ese proceso de escucha, porque estoy convencido de que tenemos que reaprender a escuchar, que tenemos que rehacer el ejercicio de la escucha, porque no somos buenos oyentes. Generalmente o interrumpimos, por ejemplo, ¿no? Y esto no es gratuito. Desde muy niños y niñas, otra vez en casa, perdón que vuelva a casa, pero ahí está un poco la raíz de nuestros pros y nuestras contras, ¿no? En casa, cuando somos niños, se nos calla muy a menudo. Y entonces vamos aprendiendo
que no es mi oportunidad de hablar y ya quiero ser adulto para hablar y callar a los otros. Llegamos a la adolescencia y a la adultez sin saber dialogar, entonces voy a tomar un café con una amiga. Tengo 20, 21 años, voy con la amiga, me voy a tomar el café y la amiga me está platicando una problemática que tiene con su novio o en su casa o en la escuela. Y yo estoy pensando en algo que me pasó similar para decirle, a mí también no sé qué, pum, 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 pum. No escuché. No escuché, yo establecí un monólogo. Pretendí escuchar lo que me decía, pero no escuché. La amiga a lo mejor lo que estaba requiriendo es que yo realmente le pusiera atención y luego le dijera, oye, ¿y qué te pasó al respecto? Y luego, ¿qué hiciste? ¿O qué estás pensando en hacer? ¿No? A lo mejor una relación de pareja, ¿no? ¿Y qué has pensado en hacer? ¿Cómo te sientes con él? ¿Cómo te sientes con ella? Etcétera, etcétera. No, en lugar de eso uno está pensando en una experiencia similar para empezar a establecer entonces un monólogo. Yo entonces le digo qué es lo que a mí me pasó similar o algo por el estilo. O lo interrumpo frecuentemente, ¿cierto? Que es otra costumbre muy común. Entonces, yo soy convencido de que tenemos que reaprender a escuchar, porque también estoy convencido de que cuando más escuchamos a la gente, mejores elementos y herramientas tengo para retroalimentar. Mientras más sé lo que ustedes requieren, yo tengo mejores elementos para trabajar con ustedes, porque voy paulatinamente recogiendo sus necesidades. Por eso es que a mí me interesa mucho establecer este ejercicio y este reaprendizaje o este aprendizaje para dialogar. Tenemos que reaprender a dialogar. Y de antemano les digo una tarea que les dejo para esta semana, por favor. Todas y todos tienen una persona, todas y todos tienen una persona a quien ya no escuchan. Puede ser, casi siempre es una persona cercana a ustedes. Puede ser la pareja, ¿sí? Puede ser su mamá, su papá, su hermano, un amigo, una amiga, alguien en el trabajo. Todos tenemos una persona con quien ya cuando empieza a hablar nos ponemos en automático, ¿cierto? Ya hasta uno dice, es que ya hasta sé cómo va a decir el siguiente chiste. Ya hasta sé qué es lo que sigue. Ya uno pretende saber qué es lo que dice el otro o la otra, y ya no los escuchamos. La tarea va a ser que por favor esta semana, primero vayan pensando en quién es esa persona quien ya no escucha, con quien ya se pone en automático cuando empieza a hablar. Y esta semana les voy a pedir que hagan el ejercicio verdaderamente de escucharlos o de escucharlas. Les aseguro que cuando lo hagan se van a encontrar con sorpresas, porque incluso aquellos a quien ya no escuchan porque se repite demasiado, se van a dar cuenta de que en realidad tiene cosas importantes que decirles. Siempre y cuando ustedes se den la oportunidad verdaderamente de escucharlas, de ponerles atención, ¿sí? Esa es una tarea que les voy a dejar y que un poco responde a esta inquietud que me expresaba Emanuel, ¿no? Entonces, sí, por favor, recomiendo que establezcan diálogos, pero, insisto, tenemos que reaprender a escuchar porque una realidad es que reaprender a dialogar a partir de la escucha porque una realidad es que no sabemos dialogar y tenemos que reaprender a hacerlo de manera mucho más eficaz y efectiva para beneficio no solamente de nuestro ejercicio como activistas políticos, sino también para beneficio de nuestras relaciones humanas, tanto en la vida personal como en la vida profesional, académica, amistosa y de toda índole que tenemos en nuestra vida, ¿no? Bien, entonces, retomando un poco lo que estaba diciendo, vamos a tratar de producir ideas con valor, pero reconociendo que ese valor es el valor para nosotras, para nosotros. Hay que ver si es un valor también para los demás. Y hay que tratar de producir ideas que sean valiosas para los demás, que sean útiles para los demás, porque esas son aquellas, son las ideas que nos van a agradecer el resto de la gente, ¿no? En los últimos tiempos y siempre no se puede negar que las buenas ideas son la materia prima de las relaciones sociales, ¿sí? Cuando yo desarrollo buenas ideas en un ámbito comunitario, generalmente lo que voy a generar es una empatía y voy a generar una inercia, una sinergia de relaciones, una energía muy rica para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, no es ningún secreto esto, que las buenas ideas son esa materia prima para las relaciones sociales de cualquier tipo, insisto. Pueden ser particulares o pueden ser generales. Solamente les voy a preguntar una cosa, o les voy a compartir una cuestión que me tuve oportunidad de ver en lo particular hace tiempo. Yo tuve la oportunidad de tener trato muy cercano con un poeta que a lo mejor algunos de ustedes o reconoce, identifica. Fue muy importante para la poesía en México, Jaime Sabines, ¿lo conocen? Sí, bueno.
Yo estuve casado con una de sus hijas, entonces tuve una relación personal con él más o menos larga durante un buen tiempo y tuve oportunidad de conocerlo más o menos a fondo. Y me consta que una de las cosas que lo caracterizaban es que era un conversador maravilloso, ¿no? Y alguna vez me acuerdo que estaba presente, yo estaba en su casa en ese momento cuando fueron a entrevistarlo. Y lo entrevistó una mujer que también es poeta, poetisa debería de decir, bastante buena. Y me acuerdo que en algún momento le preguntaba esto, le preguntaba, don Jaime, ¿y usted atribuye su éxito que tuvo siempre como joven con las mujeres y siempre ha tenido con las mujeres al hecho de ser poeta o su atractivo físico? ¿A qué lo atribuye, no? Y él le dijo algo que a mí se me quedó muy grabado, porque si bien es cierto lo conocía, nunca lo había escuchado con tanta claridad dicho por él, ¿no? Dice, mira, Miriam, no se debe ni al hecho de que soy poeta, ni al hecho de que, como tú dices, puedo ser un poco atractivo. Dice, porque acuérdate de una cuestión que es muy importante. Billete mata carita, ¿no? Y entonces yo me quedé riendo y dice, pero espérenme tantito. Tampoco olviden todavía algo más importante. Verbo mata billete y mata carita, ¿no? Y entonces le explicó a Miriam, mira, los seres humanos, lo que queremos siempre a nuestro lado es gente que nos sepa hablar. Si esa persona además nos hace sonreír, porque sabe además y tiene la gracia para hacernos sonreír y pasarnos un buen rato con él o con ella, según sea el caso, lo vamos a agradecer y vamos a estar ahí siempre. Por eso digo que verbo mata billete y mata carita, porque aprender a hablar y hacerlo bien, es decir, desarrollar la habilidad del verbo, te va a pagar siempre bien. Yo me quedé pensando mucho en eso, fue hace ya muchos años, y luego, digamos, me convertí en una especie de observador de todos esos procesos para ver qué tanta razón tenía él y si es así, ¿no? Y la verdad es que sí es así. Ustedes seguramente, algunos todavía no han tenido tanta experiencia laboral, pero otros ya a lo mejor un poco, se van a percatar cómo en la vida laboral a veces pueden tener una persona que sea muy buena en su trabajo, pero no sabe expresarse. Y no sabe presentarlo, no sabe hacer una buena presentación, hacer digamos, venderse. Y entonces le va a costar mucho trabajo ascender o lograr mejores oportunidades, ¿sí? A pesar de lo bueno que sea o lo buena que sea, ¿no? En cambio, se van a encontrar una persona que sabe presentarse y venderse. Y puede ser que no sea tan bueno en su trabajo, tan buena en su trabajo, pero se sabe vender. Y va a tener mejores oportunidades. A lo mejor después de un tiempo se van a dar cuenta de que no era tan bueno o tan buena, pero primero ya se vendió. Lo cierto es que hablar bien paga bien en todos los ámbitos de las relaciones humanas, tanto en las relaciones profesionales como en las relaciones de pareja, como en las relaciones familiares. Un amigo mío que se dedicaba a hacer, era terapeuta de parejas. Ya ven que algunas veces las parejas van con un psicólogo para hablar de las problemáticas de pareja y tratar de resolverlas. Alguna vez platicando con él me decía, cuando yo he tenido oportunidad de ver cuál es el fondo del asunto, a pregunta expresa mía, yo le hice esa pregunta, y yo le preguntaba cuál es la razón más evidente o más común que has encontrado del origen de las problemáticas entre las parejas. Y me dijo, la razón más común, más clara de las diferencias entre las parejas son malos entendidos. Digo, ¿cómo? Dice, sí, no sabemos comunicarnos y decimos una cosa que no queríamos decir en el fondo, lastimamos a la otra, al otro, el otro reacciona, la otra reacciona, y se viene una cadenita de enojos, ¿no? Y empezamos a decir, y todo nació de una tontería. Cuando llegamos al fondo del asunto con las parejas con quienes se puede trabajar, casi siempre terminan diciendo, no puede ser que por esa tontería empezó nuestro conflicto. Pues sí, los conflictos casi siempre empiezan por tonterías, por cosas mal dichas que malinterpreta el otro y que nos dan como resultado darnos cuenta de que cuando no somos capaces de dialogar, de hablar bien y de escuchar mejor, entendemos cosas que no van. Y entonces generamos malos entendidos. Si yo no soy capaz, como comunicólogo, de aclarar lo que quise decir frente a un grupo de trabajo, es posible que la comunidad se quede con una idea mal interpretada de lo que yo quise decir. Tengo que estar, por lo tanto, desarrollando mis habilidades de comunicador para poder lograr estar atento a leer qué es lo que están interpretando. Y si me doy cuenta que me están mal interpretando, decir, perdón, no sé si quedó clara mi idea, a lo mejor no fui capaz de expresarla con precisión.
Sí, señor, fíjese que yo no le entendí esto y esto y esto. Yo entendí esto. No, 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 eso es lo que quiero decir. Discúlpeme, lo expresé mal. Lo que yo quiero decirles es esto y esto y esto y esto. Siempre un buen comunicador, una buena comunicadora va a estar atenta, atento a lo que sus interlocutores, su interlocutor está entendiendo de lo que está diciendo. Porque entonces estamos aprendiendo a dialogar, a comunicarnos. Un comunicador muy famoso en mi generación, que lo más probable es que por eso les digo que tengo que buscar hacer claros mis referentes, porque mis referentes ya son muy viejos, pero confíen en que les estoy diciendo la verdad, por favor, porque a lo mejor no han oído hablar de Paulo Freire, un educador muy famoso en Latinoamérica, ¿verdad? No, nadie de ustedes, son muy jóvenes, entonces, y bueno, créanme cuando les digo, Paulo Freire fue un educador brasileño, que en la década de los 70, sobre todo en los 60 y 70, en Chile y en Brasil, empezó a trabajar mucho con lo que se le llamó luego educación popular, que ahora es muy común para trabajar con comunidades. Es la metodología que más utilizamos quienes trabajamos con comunidades de todo tipo, urbanas o periurbanas o rurales o campesinas o indígenas. Trabajamos casi todos con esta metodología de educación popular. Y en buena medida no se puede decir que haya un creador específico, pero quien más le dio sustento y por lo tanto se le considera el creador, el pionero de la educación popular es este hombre, Paulo Freire, un educador brasileño maravilloso desde mi punto de vista. Si algún día lean algo de él, él tiene textos muy cortos y muy buenos, ¿no? Y él decía que el diálogo... que la comunicación es diálogo fundamentalmente, ¿no? Y que la comunicación es educación, que cada vez que uno comunica, uno educa y se educa. Y entonces, por lo tanto, decía, diálogo es educación. Y yo soy un convencido de que eso, uno cada vez que dialoga, de cualquier forma en la que dialogue, uno se educa. Y el diálogo no solo verbal, sino también puede ser corporal o puede ser de cualquier índole, como hace rato también lo remarcaba muy claramente Manuel. Uno dialoga con todo lo que tiene. Cuando uno dialoga se nota qué tipo de gente está atrás de lo que está diciendo, ¿sí? A mí muy comúnmente cuando doy un curso, un taller, casi siempre al final las personas que participan conmigo en los talleres, los participantes me han llegado a preguntar, usted es medio hippie, ¿verdad? En su forma de ver la vida, y les digo, pues sí, un poco respondo a esa generación, sí, soy un poco hippie, ¿no? ¿Y en qué se nota? Pues se nota seguramente en cosas que uno trae atrás que ni cuenta se da que expresa, ¿no? Pero las expresa con su forma de ser, con la forma de compartir, con la forma de comunicarse. Todos, cuando nos comunicamos, nos desnudamos, y yo lo que les digo es, para comunicarse bien, tienen que estar dispuestas y dispuestos a eso, no se oculten. Cuando ustedes se ocultan, lo que hacen es que entonces ya no comunican, ya no conectan con la gente. Si quieren verdaderamente comunicarse, tienen que darse, tal cual como son. No se avergüencen de lo que son, al contrario. Estén dispuestas y dispuestos a exhibirse, a exponerse, porque eso va a dar como consecuencia que establezcan diálogos verdaderos y diálogos francos y comunicación abierta con todas y todos con quienes intentan hacerlo. Y para eso necesitan darse sin cortapisas, abiertamente, sin que esto obste para que ustedes en buena medida siempre busquen establecer discursos y diálogos sustantivos, ¿no? Que tengan sustancia. Pero si de pronto dicen también cosas insustanciales, está bien. Se vale que de pronto digamos tonterías, pues así es. No le tengan miedo a decir tonterías, no le tengan miedo al ridículo. Cuando vayan perdiendo el miedo al ridículo, cada vez van a estar más seguras frente a los públicos. Mientras más miedo tengo a hacer el ridículo, menos me voy a comunicar. Me ha tocado conocer en comunidades gente que a lo mejor no tiene formación escolar amplia, que a lo mejor apenas terminó la preparatoria, o no terminó ni la preparatoria, o no terminó ni la primaria, y sin embargo son extraordinarias comunicadoras y comunicadores. ¿Por qué? Porque no temen ser ellas o ser ellos, comunican simplemente. En las comunidades, ¿quiénes de ustedes han tenido oportunidad de trabajar en comunidades de cualquier índole? Cuando les toque la oportunidad se van a dar cuenta, en las comunidades hay gente maravillosa que comunica de una manera extraordinaria. Y puede ser que no tenga una formación profesional amplia, pero tienen la capacidad de darse, la capacidad de comunicarse, porque simplemente no le tienen miedo a comunicarse. Pierdan los temores. Lo peor que puede pasar cuando comunicamos
es que hagamos el ridículo. Uno no se muere de hacer el ridículo, créanmelo. Había una canción muy vieja que se llamaba De amor ya no se muere. Bueno, yo les digo, haciendo una paráfrasis al respecto, de hacer el ridículo, nadie nos morimos. No pasará de que se rían de ti, pues está bien, ya hasta le diste un buen momento a los demás, hiciste que se rieran, hasta agradezcan eso y digan, bueno, se rieron de mí, está bien. En algún momento se reirán conmigo. Ahora se ríen de mí, está bien, ¿no? Pero ya llegará el momento en que se reirán conmigo porque seré capaz de estructurar discursos mucho más amplios y más diversos que les interesarán más. Pero no pasa nada con hacer el ridículo. Entonces, perdamos ese temor, adquiramos esa seguridad a partir de sustentar cada vez con mayor solidez lo que queremos decir. Si ustedes lo van haciendo, lo van a lograr muy rápidamente. ¿Sí? Entonces, vámonos entonces, por favor, a seguir nada más con esto rápidamente para culminar esta breve presentación, y les voy a pedir que nos vayamos luego a hacer un trabajo en equipo. Entonces, por lo pronto, lo que les quiero pedir nada más es nada más tener conciencia de esto, de que todo lo que generamos, todo lo que decimos, tiene un valor cultural, tiene un valor social, político y también un valor ambiental. Y hay que tener claro que este contenido tiene todo esto porque está inmerso en nuestros mensajes todo el tiempo, todo el tiempo. Y lo que les voy a pedir ahora justamente que hagamos es que vayamos a reconocer qué tanto somos capaces de hacer esto que dice aquí. No se trata solo de generar valor, también se trata de construir mejores realidades para crear mejores propuestas que nos ayuden a ser una mejor ciudadanía, mejores usuarias, usuarios, mejores clientes, mejores seres humanos. ¿Sí? Es decir, que nuestra intención al comunicar sí tenga una intención fuerte, sólida, de ir generando cada vez mejores propuestas. Y en este caso seleccioné esta imagen por una razón. Esta es una reunión en Zoom, casualmente fue en Zoom, entre varias mujeres escritoras que hablaban justamente de eso. Y yo, ¿por qué rescaté esta imagen? Porque justamente varias de ellas rescataban esto. Decían esto, hay que tratar de construir, de aquí saqué este pequeño discurso. No me acuerdo quién de ellas lo dijo, honestamente, lo copié de lo que estaban diciendo ahí, estas mujeres escritoras, y decía, sí tenemos que tratar siempre como escritoras, comprometernos con la idea de construir cada vez mejores realidades. A partir de ahí vamos a ir generando mejores propuestas y vamos a contribuir en la mejoría de la ciudadanía, ¿no? No podemos escribir sin estar conscientes de todo el impacto que lo que nosotros decimos tiene en otras mujeres o en otros hombres, en quienes nos leen. Y la verdad es que yo rescaté muchísimo eso y creo que es importante tenerlo en cuenta. Cada vez que comunicamos, cada vez que decimos algo, tenemos que ser conscientes de que quienes nos van a escuchar van a interpretar lo que decimos, y hay que tratar de construir discursos que le aporten algo a la gente, que le aporten algo a los demás. Si ustedes tienen esa intención, seguramente van a ser constructores, constructoras de buenas ideas y de buenos discursos. Van a ser buenos comunicadores, ¿sí? A eso le están apostando, quieren ser comunicadores dentro del partido, quieren ser comunicadoras en general en su vida, y es importante que vayamos aprendiendo lo que esto implica. ¿Qué implica ser buenos y buenas comunicadoras? ¿Listo? Los veo.